Hola a todas las personas en este nuevo episodio, nueva conversación en Automotive Fantasy, en el podcast. También es probable que este episodio lo meta en otro podcast que tengo que se llama Hologram, que es de donde origina todo el tema de la conversación, porque hoy va a ser más amplio, no solamente vamos a conversar del tema automotriz, sino vamos a conversar de algo que me apasiona mucho, que es todo lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa. O sea, estos procesos de generar contenido, fotos, textos, videos a través de la inteligencia artificial. Y para esta ocasión, yo creo que estamos ante una de las personas, al menos a nivel de LinkedIn, donde me muevo bastante, una persona muy activa, que se hace llamar como el feo, aunque yo voy a preferir esta vez decirle Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Oli, todo bien, muchas gracias por la invitación y pues contento de estar acá para hablar de algunas cosillas alrededor de la creatividad, inteligencia artificial y automotriz. ¿Cómo estás tú? Súper bien, feo. Cuéntanos entonces tu origen, de dónde vienes, cuál es tu background. Veo en tu en tu LinkedIn aparece que estás ubicado en Miami. Cuéntame también de ese proceso. También por lo que te decía, yo me puse la de Scarface porque obviamente cuando hablamos de alguien que va a conquistar los sueños a Miami, inmediatamente pienso en mi amigo acá, Tony. Bien, Tony que fue a conquistar sus sueños a Miami de alguna u otra manera. yo Quizás creo que no es todo. la misma manera que lo estás conquistando tú, pero cuéntanos. Bien, yo soy boliviano, yo vengo de la industria creativa desde hace años, he trabajado en diferentes agencias, en diferentes países en Latinoamérica, fui casi todos los cargos que te puedas imaginar de las áreas creativas y de innovación. Yo empecé como diseñador gráfico. Yo aprendí a diseñar en un café internet mirando tutoriales en YouTube. Entonces, soy un autodidacta, no tengo estudios. Creo que a mí el internet me salvó. El 97 lo conocí y desde entonces creo que formé un camino muy interesante, al menos como creador de contenido, que estoy hace 15 años en internet. Vengo de los memes. Los memes para mí han sido el vehículo cultural y el ejercicio creativo más fascinante que he tenido porque te demandaba hacer todo el tiempo memes. Y cuando viví en México, creo que como el reggaetón, ¿no? Tú le pegas una en México y si le va bien, baja a toda Latinoamérica. Entonces me pasó lo mismo con los memes en esa temporada, hace como 11 años. Y actualmente he estado viajando mucho. En este momento estoy en Buenos Aires, tengo una sede en Miami. En febrero inicio un viaje por 9 países, así que estoy bastante activo, no solo en las redes sociales, sino también que a nivel de divulgación y presentación de casos en la industria publicitaria y creativa. Creo que es un momento donde la curva de adopción recién está subiendo y creo que la única manera de acelerar esto, especialmente para los que estamos metidos en este negocio, es colaborar, es pasar conocimientos y hablar acerca de metodologías y procesos éticos, que creo que es lo último que se habla dentro de la industria con la IA generativa, ¿no? Eso es un breve resumen de dónde vengo y dónde estoy. Eres un movedizo. ¿Qué edad tienes, Fernando? Tengo 41 años. Eres del 83. Así es. Y entonces, ¿cómo es eso de los memes? Qué interesante. ¿Tienes un perfil de meme famoso también encubierto o ya no estás en el mundo de los memes? Bueno, el contenido en Internet es bastante curioso porque se mueve en tiempos variables. Por ejemplo, todavía veo mi contenido que es compartido en diferentes lugares. Todo ha sido como el feo. Inclusive mis propios memes de hace 5 o 7 años están apareciendo pero con otros nombres, ¿no? Entonces en Internet cada quien agarra lo que le conviene y lo hace. Creo que en la industria, al menos publicitaria y creativa, ha sido donde más ha pegado porque los memes han estado enfocados a diseño, creatividad y publicidad. Entonces, hace un tiempo ya que no hago tantos memes, bien, porque de alguna manera lo abandoné porque todo empezó a ser mucho más rápido y mucha más gente empezó a hacer memes. Y entonces creo que fue un buen momento para desligarme de ese tipo de contenido. Aún mis comunidades siguen creciendo gracias a esos memes. Justo el 2023 tengo un caso, ¿no?
el 2023 llegué a 100 millones de personas de alcance orgánico entre todas mis redes sociales, especialmente Facebook, es la que tiraba más. Lo que hice fue cambiar el estilo de mi contenido, hacerlo un poco más, pues, educativo. Siempre he estado enseñando. Entonces, este año habremos llegado, bueno, el 2024 a 20 o 21 millones de alcance orgánico, pero ya casi todo enfocado hacia LinkedIn, especialmente porque le estoy jugando al emprendedor. Entonces, tengo una startup y gracias a mi marca personal, esa startup está creciendo a nivel de reconocimiento del mercado, ¿no? Es correcto, yo, bueno, ahí fue que te conocí, realmente no conozco tu trabajo de memero, no sé si también está bajo El Feo o tiene otro nombre. También como El Feo. Si tú buscas El Feo Rebollo Memes, seguramente te van a salir galerías y galerías. Ok, pero donde te conocí yo fue en todo el proceso de la adopción de la inteligencia artificial generativa para aplicarse en la industria publicitaria comercial actual, ¿no? Has estado haciendo una búsqueda ahí del proceso, del resultado, y también hay varios temas legales. Y antes que nos metamos ahí, que obviamente hacia allá donde vamos, cuéntame un poquito, quizás en tus palabras, qué es esta IA generativa y cuál es la revolución que estamos viviendo respecto a esta forma de producir contenido. Sí, yo creo que he tenido suerte en ese mundo. He estado preparado justo para ese lanzamiento. Yo siempre he estado metido en Internet, entonces siempre he estado sobre temas que me parecen interesantes desde el metaverso o metodologías. Y justo con la inteligencia artificial generativa, que siempre hay que recalcar que es generativa para siempre tener en cuenta que la IA pues está con nosotros hace 50 años, ¿no? De alguna manera ha estado en pleno desarrollo y este es el resultado de toda la investigación y trabajo de muchos ingenieros y científicos a través del tiempo. Yo creo que la revolución de la IA generativa prácticamente ha estado en el punto de la accesibilidad y de que nosotros la podamos usar de maneras sencillas, de manera comercial o open source, lo que sea, y la diferencia es que nos devuelve algo, ¿no? Por eso la generativa nos devolverá un texto, una imagen, un video, un audio, etcétera. Y eso es lo que nos permite adoptarlo o implementarlo en la creación de contenido. Creo que la creación de contenido ha sido impulsada por la IA estos últimos meses, pero sin descubrir el verdadero potencial de lo que realmente la IA generativa tiene para ofrecernos, porque creo que vemos siempre la puntita del iceberg, ¿no? Los modelos o las herramientas comerciales son como las que más se usan, pero por debajo hay un montón de procedimientos y herramientas y workflows de modelos de inteligencia artificial que podemos correr desde nuestras propias computadoras, con la excepción, depende de nuestro GPU, pero eso nos da cierta autonomía a la experimentación y a crear nuevos entornos, ¿no? Estás bastante técnico, querido Fernando. Vamos a poner un poquito más para todas las personas. Entonces, la IA generativa, ¿qué es? Es algo que no es un humano, que es un computador, que está generando contenido y ese contenido lo genera a través del aprendizaje que tuvo esta inteligencia artificial con distintos inputs que en algún momento, originalmente hace 40 años, empezaron a ser inputs humanos, ¿no? O sea, me imagino que ¿cuánto dijiste? ¿40, 50 años? Sí. Entonces, para poner un poco más simple, la inteligencia artificial generativa es lo más cercano a una simulación de varios procesos humanos. Bien, la diferencia, por eso generativa, es que nos permite generar algún tipo de resultado. Texto, audio, video, imagen. Esto, obviamente, detrás funciona gracias a LLMs, modelos largos de lenguaje, que han sido entrenados con una gran cantidad de información, que quiere decir, un Midjourney ha sido entrenado con datasets de galerías y bancos de imágenes, que no sabemos de dónde, porque no es transparente, pero todo ese proceso, esa cantidad de imágenes ha hecho que sea lo que es hoy y mejorándose cada vez más. Lo mismo con video, lo mismo con texto, ¿no? Sí, bueno, probablemente Midjourney y todas las inteligencias han consumido todo lo que está en Internet, ¿o no? Y cuando tú te refieres que no es transparente, ¿a qué te refieres específicamente con eso? Que no es legal, no es ético y de alguna manera al no
ser transparente y no decirte de dónde ha sido entrenado, ese es el dilema y el debate actual que vienen con las herramientas, ¿no? ¿A qué me voy? A ver, sin ese proceso no tuviéramos las herramientas que tenemos hoy, ¿ok? No hay leyes retroactivas, pero al no transparentar de dónde han sido consumidos estos datos, esto genera muchas controversias, ¿no? Especialmente legales, porque puede haber comunidades, puede haber marcas que están implícitas. Y te lo pongo más sencillo. Si tú quieres hacer un muñequito tipo Toy Story, escribes en Midjourney lo que es un vaquero Pixar Style. Y te va a salir un muñequito tipo Toy Story con todas esas características, simplemente con esos tokens, con esas palabras. Ahora, ¿a qué te asume? De que Pixar, obviamente, está llamando o la herramienta ha sido entrenada con gran cantidad de datos de Pixar, ¿no? Y no hay algo que te diga de dónde, cómo, y tampoco que Pixar haya dado la licencia a eso. A eso me refiero con sin transparencia, ¿no? Claro, pero se podría deducir que básicamente un computador que estaba chismoseando todo lo que iba apareciendo en internet y no iba grabando. Pero es como, es una lógica, ¿no? También de alguna forma. Sí, son bancos de imágenes. Imagínate que has sido entrenado con tus imágenes que ahorita subes en una galería tipo Pinterest, ¿ok? O que todo que tenga derechos de Disney o algo que está en internet ha sido entrenado con eso, ¿no? Entonces, ese es el debate ético-legal, como te digo, va a llegar un punto, ¿no? Desde mi perspectiva. Se refiere al concepto de la copia y la usurpación de estilos gráficos, de conocimiento, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que hay dos términos, ¿no? Uno es el plagio y el otro es la sobrerepresentación. Hay pocas probabilidades que la IA cometa un plagio, porque no es que va a reproducir exactamente lo que tiene en su base de datos, pero lo que hace es sobrerepresentar, que significa que al haber tanta cantidad de datos va a ser algo muy similar, ¿no? Entonces, ese es el proceso entregable. Cuando nos vamos al entrenamiento, nos ponemos en el discurso de, no, es decir, no puedo agarrar yo el trabajo de otras personas y ponerle una herramienta para fines comerciales, ¿no? Entonces, de alguna manera, es ahí donde actualmente pues hay diferentes debates en diferentes partes del mundo con legislaciones acerca de eso. Lo más probable es que se resuelva pagando derechos o dando de baja ciertas cosas, ¿no? Y aquí nace que en un prompt, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo nunca escribiría una marca, referencias de terceros, estilos, artistas o pondría imágenes que no me pertenezcan, ¿no? Al no hacer eso, genero prompts más limpios que de alguna manera puedo documentar para que después, si lo uso comercialmente y más adelante tuviera algún litigio o un problema, tuviera como el respaldo de pasar por procesos éticos, ¿no? Es correcto, está muy interesante el tema y algo apasionante. No quiero yo podría yo decir, por ejemplo, que cuando yo ocupo, por ejemplo, la IA de Photoshop, la IA generativa, yo ahí puedo decir, por ejemplo, desarrollar una mujer y yo le puedo poner una referencia de la mujer, ¿cierto? Y en ese caso, la IA estaría emulando la referencia que yo le puse. Ahí quizás ya también deja de ser un poquito tan azaroso el tema de la generación, porque de alguna manera tú la estás alimentando inmediatamente con un contenido para que la IA lo replique, ¿no? Lo que pasa ahí es que si esta mujer que tú subiste no es de una autoría tuya, ya estás cometiendo una infracción ética, ¿no? Porque es como si yo entrara a tu Behance, agarraría un diseño tuyo y lo usaría como parte de mi trabajo. Entonces, ahí... Pero eso no, disculpa, pero eso no ocurre siempre. Nosotros como artistas, yo muchas veces me ha pasado, o sea, por ejemplo, voy a contarte una situación que me pasó a mí. Hace mucho tiempo yo estaba viviendo en Chile y me tocó hacer una imagen para un proyecto de Volkswagen, que no era la marca directa, porque en Chile no llegan las marcas directas, llegan los concesionarios. Entonces, pero la agencia en ese momento era la agencia Leo Burnett, que lleva Volkswagen. Entonces me pasaron un boceto y nosotros producimos desde cero esto en 3D, o sea, no ocupamos ni siquiera Photostock, o sea, todo fue generado desde cero porque se modela la escena, se construye. Pero la referencia que ellos me enviaron era una imagen que ellos básicamente habían bajado de internet, la agencia, y le habían puesto el auto Volkswagen, pero incluso era una gráfica de Mercedes-Benz. Entonces yo cuando generé este contenido,
quedó tan parecido, ahora no era responsabilidad mía porque yo trabajé base un boceto que me lo entregó la agencia y yo lo construí de cero, pero quedó tan parecido que finalmente Volkswagen, perdón, esta marca, por lo que yo supe, la marca alguien lo vio en Behance, en estas redes sociales gráficas, y lo vio y le mandó un mensaje a la agencia que se habían copiado, etcétera, algo. Pero entonces la pregunta es, ¿esa no es la manera en que realmente se genera contenido en la humanidad? Copia constante. O sea, constantemente nosotros es como conciencia, ¿no? Estamos recibiendo inputs constantemente desde el exterior. Yo creo que hay cosas que entender entre lo que es inspiración, robar y referenciarse, ¿no? Con la IA es diferente. Si tú subes una imagen, estás subiendo datos. Y si esa imagen no te pertenece a ti y es de alguien, estás subiendo los datos que le pertenecen a otra persona. Entonces es ahí donde se registra y los metadatos te pueden decir con qué ha sido hecho, cómo ha sido hecho, y aquí sí pues puede haber una apertura más grande. En el proceso, digamos, humano, donde no interviene algo, puede ser hasta la coincidencia, ¿no? De, uy, qué coincidencia que me pasó lo mismo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar o puede pasar? Imagínate que esto le llegue a una gran marca y esté en el foco de la prensa y aunque no suceda nada, vas a ir a observar. En el momento que pasen ese tipo de cosas, las marcas se van a echar para atrás y van a empezar a desencantar de la IA, van a decir, oye, no usen porque vi que eso está pasando allá. Todo este tramo viene precisamente por el hecho de que una, no la estamos regulando, no está regulada en todos los países. La Unión Europea es la única que tiene regulaciones para ver los riesgos o el tipo de herramientas. A este lado del mundo vamos a bajar lo más probable de Estados Unidos, lo que están haciendo a nivel de copyright y reglamentos, de entender también que más allá de cómo lo hagamos, todo lo que es generado con IA no tiene autoría, ¿no? Rima, pero no puede registrar. ¿Qué quiere decir? No le pertenece a la marca, no le pertenece a alguien porque ha sido creado con IA. Entonces, dentro del copyright, hay formas donde te van a decir, y eso va a pasar, ¿no? Casi todos los países van a trabajar en eso, especialmente el lado de México, Estados Unidos, va a tener que tener un porcentaje sustancial. Cada proceso donde intervenga la IA, el porcentaje va a tener que ser más grande humano, el cual te va a permitir hacer registros, ¿no? Y tener documentaciones y todo. Entonces, las metodologías limpias van a ser los que van a dar cierto grado de reputación a la forma de trabajo en la que estamos haciendo ahora versus todo lo que se viene haciendo indiscriminadamente. Y esta burbuja puede explotar en 1 año, en 2 años. Entonces creo que va a haber un filtro muy interesante para el negocio donde se van a quedar los que están trabajando, visionando lo que es el futuro a nivel de leyes, copyright, ética, especialmente para procesos más limpios, ¿no? Sí, bueno, lo que te decía, que la IA en el fondo también tiene distintas profundidades, como bien dices tú, o sea, puede generarse una imagen completa. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros nunca generamos una imagen completa en IA. Lo único que hacemos es utilizar la IA como si fuese un Shutterstock. A veces lo utilizamos como banco de imagen, ¿no? O sea, si en el fondo antes tenías que buscar un león para integrarlo en una imagen, ahora lo sacas de la IA, pero finalmente igual después lo terminas retocando y postproduciendo. Tú terminas manipulando el elemento que ya como que también deja de ser de la IA, llega un punto que ya también el vínculo humano o el proceso del artista sobre este recurso, que es una foto generada, o sea, como que hay delgadas líneas que aún no están tan esclarecidas y en ese aspecto te entiendo bastante bien. O sea, me imagino que hay muchas delgadas líneas y zonas grises todavía. Sí, y yo creo que esta es una tendencia, ¿no? Nosotros desarrollamos una metodología propia para trabajar contenidos y todo que vaya con una especie de certificación. Pues estamos trabajando con universidades y con bufetes legales, o sea, Legal Tech, como para entender también esto y estar preparados, lo cual da un lineamiento de qué podemos hacer desde nuestro lado, ¿no? Ahora, lo que tú dices, toda intervención humana lo que va haciendo es descomponiendo, ¿no? Todo este proceso y obviamente debería ser documentado. No, yo siempre me pongo, ¿no? Imagina cuando entres en una demanda, lo que vas a tener que presentar en litigios es toda la documentación de todo el proceso. Lo mismo que se hace cuando creas una canción. Por ejemplo, cuando alguien te acusa de plagio de la música, tienes que llevar y demostrar todo el proceso para llegar a pensar que ha sido una coincidencia o algo, ¿no? Entonces, en el proceso de la IA va a pasar, de alguna manera va a pasar, y especialmente las grandes marcas o las multinacionales desde las agencias ya están siendo asesoradas en esos aspectos, ¿no? Obviamente, de ahí bajando industrias más pequeñas o con menos presupuesto, simplemente están aprovechando el boom, ¿no? De lo que pueden hacer, pero en mi función como divulgador,
lo que para mí siempre es abrir la reflexión. Como yo les digo, ustedes pueden hacer lo que quieran, eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Al final de cuentas, cada quien va a velar por los procesos que tengan. Y creo que ahí es donde crece para mí la colaboración de entender qué estamos haciendo, ¿no? ¿En qué momento crees tú que podrían aparecer las demandas con la IA? En el momento que alguien se dé cuenta de que lo que está haciendo es una copia de algo, ¿en qué momento? Porque yo, por ejemplo, trato de ver en los flujos de trabajo en los que nosotros ocupamos la IA, no podría, no imagino de qué manera podríamos estar faltándole el derecho a alguien, ¿me entiendes? Porque nosotros todas las cosas que trabajamos con inteligencia artificial están, primero, siempre las bases nuestras es un mundo CGI o una fotografía que ya tiene derechos. Y la IA nada más la estamos utilizando, por ejemplo, con procesos, sobre todo, procesos de upscale. O sea, por ejemplo, tengo un CGI que de repente por temas de tiempo no se pudo desarrollar tan bien una textura de asfalto o una pared está muy limpia, entonces la pasamos por un proceso de IA y le ponemos a la IA, ¿no? Grunge o textura o viejo o vintage. Y finalmente la imagen que después nos tira es la misma imagen nuestra que nosotros le pusimos, pero ya con el proceso de upscale o de esta como enchulamiento, este enhancement, ¿no? Esta mejora que hace la IA. Entonces, en ese aspecto, creo que el proyecto sigue teniendo autoridad de nosotros. Yo creo que todo va a estar delimitado por regiones, por leyes locales y también por tus procesos, como tú dices, ¿no? Yo creo que la forma de demostrar que es limpio todo el proceso van a ser tus prompts, ¿no? Directamente porque ahí encierran datos, ¿no? Todas las palabras son tokens y si en el prompt alguien ha colocado una foto al estilo Shutterstock, no, o está llamando algo. Es por eso que cuando a veces alguien genera cualquier cosa, te sale como una marca de agua ahí mal hecha, que te da a entender de que esto pues ha sido entrenada con bases de datos no autorizadas. Lo otro va a ser de entender que hay herramientas que en regiones o en ciertas regiones van a ser considerados de alto riesgo, ¿no? Estoy hablando de modelos chinos, por así decirlo, que seguramente en Estados Unidos en algún momento las van a vetar. En la Unión Europea, OpenAI le está pasando súper mal, ¿no? Siempre tiene hasta un mes de retraso para lanzar actualizaciones en la Unión Europea porque tienen que pasar por ciertas regulaciones. Entonces, todo va a depender del entorno, pero creo yo que siempre el camino a seguir es lo que tú dices, ¿no? Tienen que haber procesos que estén respetando tu propio flujo creativo sin intervenir con otros. Y ahí creo que en el rubro del CGI con la IA, el potencial es grandísimo, ¿no? Especialmente para recortar muchos presupuestos y también recortar tiempos. Pero a nivel donde implicamos, y creo que van a venir las primeras, no sé si controversias o denuncias, es en la réplica digital humana. ¿Qué significa? Que ahí hay muchas regulaciones, ¿ok? Donde si tú en una generativa como Midjourney escribes una modelo mujer vistiendo una chaqueta de plástico, te va a salir una mujer en bolas, ¿ok? Y en tu prompt no tienes nada erótico, nada de desnudez y tampoco la herramienta te permitiría por su filtro de seguridad. Pero de repente haces cosas y te salen chicas con las tetas al aire. ¿Qué te hace pensar? Pues has sido entrenado de un dataset de pornografía o erótico o lo que sea. Entonces, cuando hablamos de esto, cada vez lo que vemos en la IA se parece más. ¿Ok? Siempre los mismos resultados, siempre los mismos tratamientos y las figuras y los sesgos en las generaciones te van a dar mujeres hermosas, hombres que parecen modelo, etcétera, etcétera. Ahora, ponte a imaginar que alguien genera una imagen de una mujer, una mamá para el Día de la Mamá. ¿No? Este es un caso extremo, ni siquiera puede pasar, pero es para ilustrar. Y tiene rasgos y de repente con una herramienta de reconocimiento de metadatos y pasa el tiempo, se empieza a ver que esa imagen o ese banco de imágenes que ha sido generado por tal marca está llamando a un dataset de una página porno que ha sido entrenada discriminadamente por la IA. Entonces, no es que la ley va a ser retroactiva, sino se va a basar en reputación, ¿no? Entonces ahí van a empezar a ver
las conversaciones acerca de qué estamos haciendo y cómo, va a ser muy ambiguo, la opinión pública va a estar metido ahí, clientes que se van a echar para atrás, clientes que van a seguir avanzando, clientes que no les va a importar nada, y también se desencanta en el uso, ¿no? Tú has debido ver lo que sacó Coca-Cola para Navidad, como que volviendo a hacer un comercial como bastante propio de ellos del camioncito, ¿no? De Navidad y todo lo demás. Y ha tenido una controversia bastante grande, ¿no? Porque las rueditas no giraban y un montón de vainas. Han puesto dinero para eso con una productora, pero ¿por qué les sale tan mal? ¿No? Entonces, también la gente se desencanta y las propias marcas se desencantan cuando ven en otras marcas lo que están haciendo bien o mal. Si están haciendo bien, lo quieren. Si están haciendo mal, no lo quieren. Entonces, son esos ejemplos que nos limitan en el pensamiento, ¿no? Para decir, oye, tenemos que estar al tanto, depende de los mercados donde operamos, o ver buenas prácticas de los mercados que ya están haciendo algo, para que eso de alguna manera no te frene en el negocio en el que estamos, sino más bien lo que nos hagan, nos consoliden mejor reputación que versus otros mercados u otros negocios, ¿no? Es muy interesante el tema y tiene muchas aristas, porque creo que hay muchos niveles de utilización de ella, ¿no? Lo que te digo, o sea, es muy distinto generar una imagen de Midjourney como que diga mamá abriendo regalo y que parezca una imagen de Shutterstock, a utilizar la IA como un recurso más dentro de un proceso de producción mucho más amplio. Que más que básicamente es lo que veo en nuestro caso, ¿no? Que la IA para nosotros siempre es una ayudita para generar, sobre todo con el upscaling, integraciones más realistas. O sea, por ejemplo, yo muchas veces tenemos un auto 3D que está integrado en un fondo, también puede ser 3D o fotográfico, y luego pasamos esta foto por la IA para generar una mayor integración o de algún detalle del piso, etcétera, y después utilizamos esta capa como con máscaras y vamos dejando lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Y a mí creo que esa herramienta, utilizar la IA ahí, yo lo considero 100% que es autoría nuestra. Pero cuando es, y que normalmente es lo que hace la mayoría de la gente que no es parte de un proceso creativo o una producción como nosotros, básicamente genera una imagen y la sube a internet, y eso es completamente distinto el proceso. Sí, y te vas a encontrar con lo mismo con las imágenes de stock de hace 10 años, ¿no? Hacías un arte para una revista, 4 páginas después aparecía la misma chica que has utilizado para tu salutación o para tu arte. Lo mismo con la IA. Yo me voy topando eso, ¿no? Yo a veces digo, bueno, una vez hice un recopilatorio de marcas, anuncios, agencias, de todo lo que estaban publicando y podía decir cómo lo han hecho, etcétera, y cómo se parecían y que no han tenido procesos adicionales. Y quería sacar como un pequeño paper de recomendaciones, ¿no? De qué hacer en estos casos. Casi lo hago, pero hubiera quedado como un hater de la industria, ¿no? Porque hubiera evidenciado que no tienen procesos. Como tú dices, lo generan en Midjourney y lo ponen en gráficas directamente. No le dan un proceso adicional. Es más, ni siquiera cubren sus prompts. Es más, utilizan como siendo empresas las versiones más bajas que no tienen para privacidad. Entonces, de alguna manera, eso va a hacer de que todo se va a ir pareciendo. Y muchas IAs, al carecer de más bancos de datos, van a seguir creándose con imágenes sintéticas, ¿no? Entonces, esto está evolucionando de alguna forma y aquí, pues, obviamente, hablamos de las comerciales, pero cuando empezamos a hablar de modelos open source, donde tú puedes intervenir varios procesos, desde corregir los sesgos en la creación de personas, entrenar modelos de baja frecuencia en la industria automotriz funciona muchísimo, ¿no? De crear modelos de autos directamente desde la IA y después con eso, ¿no? Entonces, un proceso más rápido, más barato que utilizar efectos 3D o utilizar 3D. Obviamente que las calidades pueden ser diferentes, depende también de hasta dónde lo quieras llevar. Y eso va a delimitar también los tipos de presupuestos, ¿no? Dentro de lo que existe. Esto va a ser algo muy interesante y justamente ya están saliendo herramientas donde la integración de 3D está directamente puesto en el mismo workflow, ¿no? Donde ya no vas a tener que exportar, sino trabajar desde el workflow para que ese 3D ya se acomode directamente desde la generación de la IA y no como una capa externa. Entonces, todo se está avanzando de esa forma, es el lugar a donde va a ir, ¿no? Y cada vez
los procesos van a tener alternativas según tiempos y costos, ¿no? Tienes toda la razón. Ahora, ya más allá de eso, ¿no? Ahora ha aparecido todo este proceso, sobre todo en el tema automotriz, creo que le llaman flux, ¿o no? O es, No, o es una forma de hacerlo, el flux, que está anclado a cierto programa, a cierta plataforma, ¿no? Pero básicamente es que tú, por ejemplo, si quieres tener un auto, tú mismo entrenas a tu IA con distintas fotos del auto para que la próxima generación de la IA sea una generación entrenada en el auto que tú le diste la data, ¿no es cierto? sí, ahí Flux es el modelo de inteligencia artificial de un laboratorio que se llama Black Forest. Es un laboratorio alemán que tiene menos de un año de existencia y está causando cosas. El proceso de este entrenamiento de baja frecuencia se le llama LoRa. Está de moda, ¿no? Lo puedes hacer desde Hugging Face, CVTI, Fall, etcétera, o Config UI, pues donde quiera, y puedes llamar a estos modelos como Flux para poder hacerlo. Dentro de Flux tienes modelos comerciales y no comerciales. El modelo comercial es un modelo bajo que no te permite hacer ese tipo de cosas tan pros, y el modelo que está mejor no tiene un uso comercial. ¿Qué quiere decir? No puedes usarlo para vender. También está Stable Diffusion, que también puedes hacer lo mismo, el proceso de LoRa. Hay otras formas también de entrenamiento de baja frecuencia. Entonces, hay diferentes formas y sí, lo que haces es con un dataset, que quiere decir imágenes que tienes, que tienen que ser tratadas, una cierta cantidad, tienen que estar de buena calidad y como con detalles. Estas se pueden subir a estos procesos. Hay pequeñas fórmulas o algunos no hacen fórmulas, pero todo depende de tu flujo. Puedes llegar a tener resultados generativos en base a ese modelo. No será perfecto, pero ahí lo que tienes es el volumen y la rapidez, ¿no? Entonces, posiblemente para encontrar lo que tú quieres, puedes generar 200 y te van a salir unas 40 o 30 que estén muy cercanas a las que quieres. Y este proceso se puede llevar todavía a otro flujo donde puedas componer lo mismo que haces, ¿no? Ya se utiliza este generativo como la base, donde puedes crear el entorno, puedes hacer retexturas, puedes seguir mejorando y puedes hacerlo más grande y todo demás. En este proceso, a veces cuando le llaman upscale, ¿no? Para hacerlo más grande o más integrado, lo que se vuelve a hacer es volver a generar. Significa que la imagen no es la que estaba antes, sino es una nueva imagen, hay un nuevo prompt, hay un nuevo proceso, y esa fórmula dependerá de cuánto se distorsiona la misma imagen. A veces es un proceso para limpiar la imagen anterior, ¿no? Entonces, lo puedes hacer con autos, lo puedes hacer con personas, lo puedes hacer con estilos, lo puedes hacer con algún tipo de productos, todo dependiendo de la complejidad de la imagen, ¿no? Sí, correcto. Nosotros, por eso, al menos nosotros en Automotive Fantasy y en JP 85, solamente utilizamos la IA para refinar archivos que son nuestros, o sea, nuestras fotos, nuestros 3D, nuestros elementos. No la utilizamos mucho para generar ambientes, locaciones, nada. Solamente lo utilizamos para mejorar nuestros productos o archivos que ya son de nuestra autoría. Y también lo que estamos haciendo bastante ahora es el desarrollo de personajes, pero basado en referencias nuestras. Entonces nosotros vamos buscando, hacemos, que básicamente es como funcionaba también antes, ¿no? Porque cuando tú vas a hacer una fotografía de una modelo, primero tienes un boceto, ¿cierto? Y le puedes presentar al cliente una tabla con un mood board, con el estilo, con la dirección de arte del vestuario, y te referencia, y el mismo cliente en la preproducción te le presenta mucho vestuario y te dice, no, me gusta esa chamarra, que dicen acá, la chaqueta, ese abrigo, ese vestido, ese tenis, ese zapato, y después tú con esa referencia vas y produces el contenido y el vestuario para el modelo que le va a tomar una foto. Nosotros igual ese proceso lo hacemos todavía basado en las referencias, porque básicamente todas las cosas vienen referenciadas por agencia. Entonces el cliente dice, yo quiero una chica latina, hispana, de 35 años, que esté vestido con esta referencia. Entonces nosotros utilizamos todos estos inputs del cliente y la agencia para generar un personaje en nuestra inteligencia artificial.
Entonces ahí es delicado, porque tú dices, por algún lado se podría considerar que se está plagiando algo, pero en mi cabeza yo siento que básicamente es el mismo proceso que se usaba antes, nada más. No es como que, no es como que antes no se ocuparan referencias, ¿sí me explico? Sí, 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 se entiende, pero la diferencia es que si esas referencias las cargas en el prompt, siendo una imagen, digamos, te dicen, quiero que sea alguien como Salma, como Cameron Díaz, y tú agarras una foto de Cameron Díaz y lo subes como referencia, estás utilizando datos que no te pertenecen, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, sí. La diferencia con los procesos antiguos antes de la IA era que nadie podía saber, ¿no? De alguna manera era un proceso interno, pero con la IA, en prompts, lo que escribes, lo que subes, qué procesas, se registra. Sí. Entonces, ahí es donde tienes Bueno, todo eso. entonces ese es un buen consejo para los generadores entonces de IA, que traten de utilizar prompts lo más limpio posible. Normalmente, por ejemplo, en mi caso sería Hispanic, Woman, Gorgeous, Smiling. Esos serían mis prompts. No, nunca he ocupado Salma Hayek, pero quizás entiendo que hay muchas personas que las pueden ocupar porque también hay distintos niveles de prompteo, ¿no? De conocimiento y de forma de Sí, expresarse, pero creo que eso podría ser un buen consejo, entonces, tratar de, sí. al menos desde ya, empezar a limpiar tus prompts para que sean siempre lo más neutros posible y que se sientan lo menos plagiado posible. Sí, yo generalmente siempre en todo lo que mis talleres, charlas, cursos es nunca utilizar tokens o palabras de terceros, referencias de terceros, estilos, artistas, personas vivas o adjuntar cosas que no te pertenecen. Entonces, todo eso lo que te permite es trabajar éticamente. Entonces, si quieres hacer un muñequito de Toy Story, ¿puedes hacerlo sin escribir Pixar? Sí, puedes hacerlo. La cuestión es que vas a tener que aprender a describir las cosas y esa es la diferencia. Quizás hay algo más ahí dentro que es el sesgo, ¿no? Por más que escribas una mujer hispana, no necesariamente vas a obtener una etnia a lo que está dentro del dataset. Entonces, hay procesos que tú puedes construir estilos de etnias, ¿no? Entonces, si tú me dices, y eso nos ha pasado con bancos, ¿no? Me dicen, oye, yo quiero que las imágenes que genere para lo que hago tengan características de gente de acá, de Costa Rica. Entonces, se crean modelos a un estilo de LoRa para crear que esas cosas que salgan de esos modelos comerciales se transformen con rasgos menos sesgados y que se parezcan más a la realidad que están. Entonces, hay diferentes formas que ya han aparecido y se están resolviendo muchas de las cosas que ayudan bastante a controlar lo que uno genera, ¿no? Está bastante interesante esto que hablas porque me da la sensación que en el futuro lo que podríamos ver es básicamente que las empresas eh, no utilicen la IA. O sea, no utilicen la IA como plataforma en sí, sino mismo ellos construyan su propio dataset para tener datos que estén limpios de derecho y que a ellos no les dificulte ningún tipo de limitación, porque en este momento, claro, en un Midjourney o cualquier otro, la empresa no sabe cómo se alimentó, entonces está en terreno peligroso porque está generando imágenes que no saben de dónde se alimentaron, ¿cierto? Pero si la empresa desarrollara sus propios bancos de información, ya tendría un paso limpio al menos. Sí, precisamente eso es parte de los servicios que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros más allá tenemos metodologías para eso. Como te digo, no sería ilegal por el momento, pero no es ético. Y yo sé que muchas empresas les vale y está bien, porque es un momento que no hay leyes, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a hablar de esto, lo damos como recomendaciones, no como reglas, ¿no? Es como yo te digo, cada quien hace lo que quiere, pero esto a nosotros nos da una diferencia que al menos lo sentimos, ¿no? Cuando tienes una estructura, una forma y una transparencia de mostrar tus procesos, de decir, oye, mira, cuando entregamos algo, tienes un documento donde está todos los prompts que hemos usado, cualquier cosa que estén ahí, y esa sensación de seguridad a nivel de discurso comercial también ayuda, obviamente, para los que puedan pagar los procesos, ¿no? Habrán otras empresas que van a decir, no, no me importa y se van a ir a otro tipo de cosas. Eh, Eso es un escenario, nada más, ¿no? Entonces, como no se puede predecir el futuro, al menos lo podemos imaginar. Puede que sea así, puede que sea de otra manera, pero por lo que vemos en cómo están yendo o a dónde están yendo las leyes, va a coincidir un poco, ¿no? Cuéntanos entonces de tu emprendimiento o de esta nueva agencia, yo ya la vi, que
ahí está el nombrecito en LinkedIn, la están moviendo, entonces en un momento me aparecía mucho contenido del FEO y ahora me está apareciendo el contenido de tu emprendimiento. Sí, Cuéntame, cuéntame de eso, cuéntame de cuáles son los servicios, de qué trata, de qué forma las personas te pueden conectar y qué es lo que se puede aprender, si tiene que hacerse, lo tiene que hacer un cliente, lo tiene que hacer una agencia, lo puede hacer solamente un creativo que busca aprender de cómo resguardarse en estos tokens que le llamas tú, en estos prompts. Cuéntanos qué podemos absorber y para qué podríamos utilizar tus servicios. bien, pues GoTAI es la compañía, la startup que fundé en Estados Unidos. Precisamente, a ver, está autofinanciada, lo cerré a que no sea de fondo de inversión porque así puedo hacer lo que se me venga en gana, ¿no? Y cambiar todo el tiempo, entonces es una apuesta. ¿Qué hace GoTAI? GoTAI lo que hace es implementación de inteligencia artificial generativa en estructuras, ya sean agencias, ya sean marcas. Empezó por ahí y empezó a derivar unidades de learning, que es lo que más nos piden, capacitaciones, entrenamientos en diferentes niveles, bien, desde algo solo de uso de herramientas comerciales hasta workflows. Luego, en la implementación son consultorías que acompañamos a las empresas a organizar todo su flujo para que puedan utilizar inteligencia artificial. Y recientemente, por la demanda, y tú entenderás de que para demostrar algo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, hice un proyecto que se llamaba Prompts Lions, que era representar las piezas ganadoras de Cannes Lions con prompts. Eso sirvió muchísimo, me llevó a darle workshop al equipo creativo de la BBC de Londres, me reuní con gente de agencias en Alemania, etcétera, lo cual pues dije, tengo que empezar a producir, bien, porque es la forma de demostrar alcances y formas. Entonces ahí nació Gotellay Studio, que lo que hace es producciones y están relacionadas con las optimizaciones, ¿no? Entonces aquí hay automotriz, réplica de personas, influencers, cosas para e-commerce, herramientas que automatizan procesos de contenido para redes sociales, generan contenido para performance, retail. Tenemos herramientas que hacen campañas 360 en 10 minutos. Entonces, todo esto puede sonar humo, ¿no? Pero si son demostradas y las he sacado, ¿no? Generalmente no son modelos SaaS. Les doy acceso gratuito a muchas personas. Creo que tengo 500 suscritos en alguna de las herramientas gratuitas, pero es como la demostración de mostrarle a las agencias y a las marcas que la implementación de IA se puede tener desde un modelo de pensamiento más que tecnología. Para mí, las ideas son el recurso, la IA cada vez es más fácil de usar, entonces estamos dentro de una industria que si bien pensamos que vendemos ideas, no vendemos ideas, vendemos servicio, y creo que con la IA, y hay una frase que siempre menciono, es que en un mundo consumido y con mucha cantidad de contenidos hechos con IA, ¿qué te diferencia de los demás? La calidad de tus ideas. Entonces creo que vamos a volver a ese punto. Y Gotellay, más allá de implementar IA, pues lo que hacemos es vender ideas, ¿no? O sea, finalmente me da la sensación que volvemos al inicio, ¿no? Hay mucha gente que se asusta, pero pareciera que también todo se sobresatura y deja de tener validez, deja de tener un poco de... Como que tampoco es tan abominable todavía, al menos en la parte creativa, porque finalmente la dirección creativa es tan importante aún, siempre lo va a ser. Cuéntame cuál es tu visión, cuéntanos por eso, cuál es tu visión, tú que estás ahí 100% metido en esto de la inteligencia artificial, de lo que está pasando con la IA, en el fondo, más allá de estas cosas técnicas, sino qué está pasando a nivel social, mental, de la industria, de cómo estás visualizando tú que el mundo, hacia dónde va la creatividad de la industria por la IA. ¿Crees que es cierto que mucha gente va a quedar sin trabajo o es que realmente siempre va a ser importante que le esté el humano adentro? También ahora hay otra IA que le llaman la GIA, no sé, AIG, no sé, que es como una más importante, ¿no? Que va a tener más independencia la IA. No me acuerdo exactamente cómo es el nombre. ¿Vale? ¿Qué nos puedes contar de todo esto, querido Feo Bien. Fernando? Mi discurso va cambiando, depende al año, ¿no? Y generalmente también a la visión de negocio.
El año pasado estuvimos potenciamos habilidades humanas con inteligencia artificial. Este año vamos a estar un poco más apocalípticos, ¿no? En el sentido de automatizar muchos procesos que creemos que son humanos, pero no necesariamente lo son. Hay algo social que creo yo que está cambiando todo, ¿no? Por ejemplo, hay crisis, hay guerras, hay recesión. ¿Qué significa? Marcas queriendo hacer más con menos. Hay holdings en el mundo, me voy a ir a referir solo a publicidad o algo, holdings gigantes que se han unido. Omnicom ha comprado IPG, etcétera. Publicis el año pasado ha despedido 12,000 personas en Canadá. Ayer lanzaron Leo, que es la fusión entre Publicis y Leo Burnett. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber mucho talento fuera. Significa que va a haber mucha gente con talento haciendo cosas. Y de repente esta conversación que tenemos la vamos a poder tener en tiempo real en chino o hindú. Entonces no solo vas a competir con tu mercado, sino vas a competir contra los chinos, contra los hindús, con sus precios más bajos en todo. Y lo que va a hacer es que van a morir las agencias, ¿ok? Van a desaparecer de alguna forma. La industria va a cambiar, pero va a regresar como a las bases después de un tiempo. Estamos viviendo como esta burbuja de la IA. Creo que en 2-3 años esta burbuja va a reventar y va a haber un filtro que va a hacer que solo se van a quedar empresas o corporaciones que hayan sabido manejar la IA y se hayan diferenciado de los resultados de los demás. La IA es un común, entonces si todos podemos hacer lo mismo, ¿cuál va a ser la diferencia entre que alguien usa IA o alguien o una empresa que tiene procesos para usar IA? Siempre va a ser la calidad, ¿no? La diferencia de todo eso. Luego van a volver a nacer estas agencias de otra forma, o las que están preparadas se están transformando. Nosotros colaboramos con una agencia en Estados Unidos que se llama Blink, que tiene 10 años en el mercado, sus sedes en Los Ángeles, y tiene clientes como Google y Nike. Ellos crearon una agencia alterna y me decían, oye, pero hemos creado una agencia alterna para reemplazarnos a nosotros mismos. No vamos a esperar que el mercado nos quite, sino nosotros, porque nos vamos a preparar para eso. Esa va a ser la transición. Bien, Sam Altman, el CEO de OpenAI, decía hace un año, en 2 a 3 años, el 90% de las operaciones de marketing y publicidad van a estar operadas por una IA. En unos 3 a 5 años vas a estar en tu sofá preguntándole a Netflix o diciéndole a Netflix qué quieres ver. No escogiendo qué hay, sino qué quieres ver. Vas a poder hacer cosas inimaginables porque está avanzando demasiado rápido. Puede tomar 5 o 10 años tal vez, pero va a cambiar y esto va a ser un movimiento cultural de trabajo y todo eso. Posiblemente, si pasamos, la AGI es la inteligencia artificial general, ¿ok? El discurso de llegar a la AGI era de llegar en 2-3 años, pero han ido cambiando y suena bastante un poco sospechoso que ahora el tema no es la AGI, sino la superinteligencia artificial, que es la AGI general, es como nosotros, ¿no? Va a ser como un humano, superando, digamos, eso. Y la superinteligencia ya está a otro nivel que no vamos a comprender. Entonces, de alguna forma, imagínate un derecho universal humano, que es el derecho a trabajar, a tener un trabajo digno, que está en la Declaración de los Derechos Humanos que se hizo de la UNESCO. ¿Quién sabe si lo tengamos que retirar? ¿Por qué? Porque la IA, más robots, más máquinas, lo van a hacer. No es necesario que lo hagamos nosotros. Eso va a depender también de dónde nos encontremos, ¿no? Y al mismo tiempo también entender que la IA no es una herramienta. La IA es como la electricidad. Va a ser un bien común. Vamos a tener que tener derecho a todo eso y no nos vamos a dar cuenta ni cómo estamos interactuando. Y si quieres jugar todavía a meterte un poco ahí y que, no sé, yo diría, mezclen Matrix con Terminator, con Oblivion, para sacar un montón de cosas que parecían tan irreales que están pasando, porque hay casos que uno lee que son noticias reales, con papers científicos o con buenas fuentes. Por ejemplo, Anthropic, que es el laboratorio de IA más grande después de OpenAI en el mundo, tiene una persona encargada del bienestar de la IA. Es como un recursos humanos para la IA. ¿Por qué? Porque si siempre hemos hablado que la IA va a agarrar conciencia, y hay vestigios de que esa conciencia está ahí, entonces puede estar más antes. Y nos vamos a preparar ya no para hablar de ética, sino de moral. ¿Cómo vamos a reconocer cosas que no entendemos?
Y están pasando un montón de cosillas que parecen ciencia ficción, pero que más o menos te llevan al punto de la industrialización, que pasó algo, va a empezar a reventar en muchos aspectos. Y a diferencia de la revolución industrial, donde se reemplazaban puestos muy operativos, secuenciales, ¿no? Nunca se tocó el arte, nunca se tocó la creatividad. Pero con la IA en estos tiempos, lo más fácil de automatizar y reemplazar es la creatividad y el arte. Entonces, ha cambiado. Hay estudios que te dicen que las personas perciben mejor la poesía que hace una IA que los humanos. Entonces, estamos en los híbridos, donde vamos a empezar a ver mucho arte hecho por IA. Vamos a entrar a un hecho por humano, como si fuera un diferencial. Entonces, cuando tú comprabas antes una mochilita, ¿no?, para llevar tu compu, podías escoger entre el artesano, ¿no?, y podía costar un poco más y lo pagabas porque tenía un trabajo manual. Lo mismo va a pasar ahora, como para decir, oye, no quiero que me haga esta idea una IA, si no voy a contratar a un humano. Entonces, vamos a tener como una vuelta, como tú decías, a lo mismo de siempre, pero desde una perspectiva del otro lado no tecnológico, ¿no? Yo creo que si no estamos preparados, sí se van a quedar sin trabajo, se están quedando sin trabajo. Necesitamos humanos todavía que supervisen, sí, pero no tantos. ¿Qué significa entonces estar preparado? Es realmente potenciar en lo que somos buenos, bien, no tanto la tecnología. Está bien comprender sobre ella, pero lo que vamos a necesitar es gente que sepa lo que está haciendo. Y mucha gente en la industria es operativa productiva. ¿Qué significa? Tú dices que es el boom de los astrólogos y las cartas natales y las cartas astrales, ¿no? Que ya lo importante no va a ser nada más que saber quién eres, para qué eres bueno. O tener buen gusto y criterio, ¿no? Que van a ser las cosas que te van a permitir seleccionar. Hay cosas que entendemos, ¿no? Es como al diseñador. A un diseñador, quitarle Photoshop y lo más probable es que va a encontrar otro software para diseñar. Ahora, quitarle la compu. Si no le queda nada, ¿para qué sirve? Pero si el diseñador tiene criterios, puede identificar cuál es la mejor pieza que comunica más, tiene la experiencia de los procesos, no va a necesitar estar involucrado en la IA, simplemente esa supervisión. Pero ¿cuántos de estos necesitamos? ¿1000? ¿10,000? Necesitamos pocos. Entonces es ahí donde se va a filtrar. Como te digo, el proceso creativo dentro de la industria creativa es solo productivo. Y ahora los creativos que tengan ideas de verdad son los que se van a quedar. Las personas en sus diferentes áreas que tengan habilidades y ese talento de desarrollo de criterio, buen gusto, como te decía, van a ser los que van a estar liderando. Entonces va a ser una limpieza. Va a ser una limpieza terrible desde mi punto de vista. Y no es que va a pasar, está pasando. Es como una limpieza, es como que va a venir la verdad y lo va a limpiar todo, donde solamente van a quedar los que de verdad sean todos son eso. O sea, yo siempre he pensado, ¿no?, que la IA de alguna manera es la gran oportunidad para que las personas sean quienes son. Sí, y yo soy el ejemplo. Yo tengo ahí referencias de muchas cosas que hacía en diseño que me gustaban muchísimo y que las volví a hacer con IA y la calidad es 3 veces, 5 veces mejor. Entonces lo que te está haciendo es llevarte a otras posibilidades. Esa es una parte, ¿no? Pero ahora las personas que se especializan en tareas con IA también van a tener oportunidad los siguientes años porque no hay tantos operadores. De repente una empresa va a decir, chicos, contratemos gente que ya sepa usar IA. ¿Quién? ¿No? O sea, usaría ChatGPT en Midjourney no es un Tú dices proceso. que, perdona que te interrumpa, tú dices que quizás para mí, para ti, para personas que estamos en esta industria, lo que yo veo es que todo ocupan IA, pero tú dices que en verdad no es así. Pero, ¿cómo todo? O sea, yo estoy en LinkedIn subiendo contenido, ¿no? Estoy en el Behance, estoy en las redes generando siempre relacionado a mi trabajo, la producción de imagen, sobre todo el tema de los autos. Entonces yo veo alrededor que está todo el mundo utilizando la IA. Pero también puede ser solamente una percepción nuestra porque estamos ahí mismo en el lugar de la IA. Pero que en el fondo que la mayoría de las personas aún no saben utilizar la IA. Y yo por eso viajo. Por eso tengo estas sesiones, por eso invito a gente, por eso siempre los pongo. He tenido el año pasado 80 sesiones 1 a 1 con CEOs, dueños de agencias, creativos, todo tipo de personas. He viajado
¿Y por qué se llenan los talleres? ¿Por qué la gente va a escucharte? Porque no están consumiendo o mucho contenido, no tienen acceso a ellos, y cuando tú ves lo que quieren aprender es lo más básico todavía después de 3 años. No te digo que está mal, pero ahí está la diferencia también de nuestro sesgo de industria, ¿no? Nuestra industria es muy chiquita, muy chiquita. Esto, más allá de nuestra industria, está causando otro tipo también de revolución en otras áreas y también va a afectar, a ver, la categoría en la que se está desenvolviendo el automotriz. Hay desarrollos muy interesantes, como por ejemplo el Omniverso de NVIDIA, que lo han utilizado en fábricas de BMW, si no me equivoco, donde pueden representar las fábricas de ensamblaje en entornos virtuales, ahora potenciados con IA, para entrenar a los robots, para que hagan eso en el... ¿Recuerdas de la película de Matrix donde Neo entraba y aprendía karate? Así, las máquinas pueden hacer eso. Se les da entornos virtuales donde pueden aprender habilidades en horas, cosas que les tomaría años o décadas hacerlo viendo un humano. Entonces, esta fábrica de BMW se hizo en el metaverso, en el omniverso de NVIDIA, y una vez que ya estaba funcionando digital y virtualmente, se la hizo real, con porcentaje menor al 10% de humanos. Entonces, hay más cosas, ¿no? Te digo, nuestra industria es muy chiquita. Y esto es transversal, son habilidades transversales. La más afectada va a ser la educación. Hay gente que está estudiando cosas que no van a necesitar estudiar. Los docentes de las universidades no te enseñan nada que te pueda servir en estos tiempos. De hecho, disculpa, de hecho, la misma educación parece que está al borde del colapso, ¿no? Y sobre todo con el tema de la deuda. Es una locura lo que está pasando, porque es un ejemplo que yo creo que las personas que están escuchando esto quizás lo escucharon en muchos lados, y tú también lo tienes que haber escuchado, ¿no? Que el CEO de NVIDIA dice, güey, ya dejen de estudiar programación si eso lo va a hacer la computadora. O sea, ya llegaba a un punto que se libera también, o sea, es una gran liberación también porque va a tener mucha más velocidad el espíritu, ya de una manera más, como, no sé, energética, no espiritual. La conciencia va a tener mucha más rapidez de materialización del impulso. Antes tenía que pasar por muchos procesos para materializar ideas. Y ahora va a ser mucho más rápido la materialización y es casi como que vamos a tener que volver mucho más al origen. Y todo el sistema que nosotros, no, o sea, antiguamente la gente iba a la universidad porque estaba la información, ¿no? Y ahora tú de verdad, como tú, o sea, en la era de los autodidactas, yo también, gran parte de lo que yo sé, lo más allá de que estudié en la universidad, etcétera, me titulé, bla, 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 muchas de las cosas, creo que la mayoría de las cosas ha sido de forma autodidacta, porque nacimos en esta época donde la información ya no está escondida, ¿no? Está disponible para las personas. Y ahora no solamente la información está disponible, sino también va a estar disponible la producción y la manifestación de tu idea. Entonces, es muy loco, como muy curioso que finalmente este mundo que teníamos atrás, que la gente estudiaba, iba a la universidad, se sostenía, empieza a desaparecer. O sea, ChatGPT nunca más hablé con un abogado. O sea, tantas cosas que ya son completamente distintas que es una locura. ¿Cómo lo ves? Yo creo que ahí hay algo que te decía sobre el derecho universal al trabajo, ¿no? El trabajo te dignifica, pero si no hay trabajo que hacer, entonces viene la pensión universal. Y si no voy a trabajar, ¿para qué voy a estudiar? Porque uno estudia para trabajar, ¿no? Entonces se va a empezar a recambiar y reformular todo. Como te decía, tuve la oportunidad de dar posgrados en universidades sobre IA. Como no tengo títulos, ellos se encargaban de toda la burocracia para meterme ahí. Y cuando empezabas a ver el enfoque de donde quieren llevar y todo lo demás, te das cuenta del nivel, digamos, de velocidad que están atrasados en todo ese punto y casi todas las industrias, y eso va a afectar. Cuando hablas de la programación, esto demuestra lo imprevisible que es la IA. Bien, puede sonar un poco apocalíptico, catastrófico todo lo que digo, pero para mí me suena a oportunidad. A ver, fíjense, un tipo con máscara. Soy boliviano, ahorita estoy en Buenos Aires, después estoy por todo lado y todo eso. Me he independizado gracias a la IA. ¿Ok? Gracias a la IA pude dar el salto. Entonces, ¿cuántas personas que tienen ideas, como tú dices, las pueden probar ya? Y es una oportunidad interesante como para potenciarte en algo que, a pesar de que ha pasado 3 años, todavía hay una gran oportunidad. Eso es uno. Luego, hay que entender que dentro de... Disculpa que te interrumpa.
Anótate ahí, escríbete lo que viene después, porque quiero hacer una pregunta que está entre medio de estos dos puntos. ¿Cuál es la oportunidad entonces en este momento? ¿Cuál es esa? Porque dices, aún hay oportunidad. Si lo puedes hacer brevemente, ¿qué oportunidad hay? Hacer realidad tus ideas. Todas las ideas que has tenido de, uy, quisiera hacer esto, pero no tengo esto. Quisiera hacer esto, pero no tengo presupuesto. Quisiera hacer esto, pero no tengo abogados. No tengo a quién decirle. Todo eso para mí ya, con lo que tienes actualmente a nivel de acceso de Internet, igual la gente no googlea, ¿no? Pero si googlearían un poquito más o se preguntan a la IA, posiblemente encuentren la solución de muchas ideas que quisieran hacer. Yo creo que la oportunidad está en lo que tú dijiste. Ahora es más accesible, más sencillo hacer tus ideas y va a ser mucho más sencillo. La programación, hace 10 años te decían que todos estudian programación porque es la carrera del futuro. Menos de 10 años después, la nueva o el nuevo código de programación universal va a ser el lenguaje natural. Amazon ha despedido a 10,000 ingenieros para utilizar su IA en su código antiguo, que es un código antiguo. Se ha ahorrado 232 años de desarrollo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con tanta gente? Ahí es donde viene la crisis. Y ahí es lo que hay que entender, que la oportunidad también está en eso de cuando yo visiono, lo visiono a un año. Yo siempre juego con metodologías de future thinking que doy escenarios, ¿no? Los 3 escenarios que yo veo para la industria. Al visionar, te preparas por si pasan alguno de los 3. Entonces, ahora mismo creo yo, y me siento muy afortunado, y quizás hablo desde mi privilegio de lo que he podido construir antes y con mi marca personal que me ha ayudado en el Internet, es que nunca antes me había sentido tan emocionado, ¿ok? De estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Me hubiera gustado que esto me hubiera pasado con el Bitcoin, ¿sabes? Si yo me hubiera metido a Bitcoin antes y hubiera esperado hasta el día de hoy, imagínate la plata que hubiera hecho. Pero son pocas veces lo que pasa esto. Esta gente de Estados Unidos me decía, Feo, ¿te das cuenta cómo ha cambiado todo? Esto no se veía desde los .com, ¿no? Desde la revolución de Internet al inicio. ¿Por qué? Ahora, me decían, tú siendo una persona con máscara, puedes agarrar una cuenta que nosotros estaríamos pichando también. Una compañía con mucho dinero va a competir contra alguien que ni siquiera tiene estructura. Y así es el Internet. Sí, sí y no. Bueno, de alguna manera entonces la Internet y la IA democratiza cosas, pero finalmente después de la pandemia pudimos vernos, creo yo, que a la gente le importa mucho la parte social también. O sea, por mucho que uno pueda tener una pequeña productora chiquitita y venderla a gente grande con la IA y con Internet, etcétera, los lazos humanos son irrompibles también. También muchos negocios, la mayoría quizás, se dan dando la mano, más que mandando un correo. Claro que claro que hay oportunidades con el correo, claro que sí, pero te empiezas a dar cuenta que realmente los negocios muchas veces es más importante conocer a la persona que incluso muchas cosas más. Pienso, no sé qué piensas tú. Sí. Yo espero que ya pronto tengamos CEOs que son IA y de esa manera ya tengamos otro tipo de decisiones, ¿no? Yo creo que me quedo con lo que dices, ¿no? Estoy viajando precisamente por lo que acabas de decir. Estos viajes a mí me abren más puertas improvisadas que todas las planeaciones, ¿no? Generalmente cuando tengo reuniones las mueven, pero en el momento que se enteran que voy a estar en el país es, vamos a tomarnos un café. Entonces, sí, no es mi fuerte, ¿ok? No es mi fuerte tener lazos humanos. Por eso a mí se me hizo fácil lo de la tecnología desde siempre, ¿no? ¿Y por qué? Porque estoy más apegado al conocimiento o a los datos que a las personas. Pero me he dado cuenta de que la gente le encanta verte, ¿no? Van a los talleres presenciales más que a los talleres virtuales. Y eso para mí es como, oye, te puedes ahorrar el camino al taller, te puedes ahorrar un montón de cosas, te van a enseñar lo mismo aquí, pero quieres estar ahí. Entiendo la experiencia. De alguna forma la estoy aceptando de nuevo, ¿no? Pero quién sabe, ojalá otra pandemia, ¿no? Creo que la vibra verdadera, el presente, el estar con las personas es algo irreemplazable, entonces al menos a mí me tranquilizó mucho, ¿no? De alguna manera
sobre todo porque tengo hijos pequeños, y dije, no quiero que este mundo, sobre todo con el tema de la pandemia, estaban todos en las casas, todo el mundo, no quiero que este mundo sea solamente pantallas. Y me he dado cuenta que realmente la gente quiere estar con las personas también, y creo que eso es algo muy rico que va a suceder. Creo que viene una especie también de maduración respecto a la internet y a la parte digital, donde creo que vinimos a un momento donde también fue el boom digital, que incluye ahí a la internet, básicamente las pantallas, ¿no? Este computador. Pero al mismo tiempo ha sido también el boom humano últimamente, las cosas presenciales. Y creo que eso no se va a perder, y al contrario, creo que esta revolución digital que estamos viviendo, la revolución de la IA, que es mucho más allá de lo digital, ¿no? Esta nueva conciencia, esta nueva inteligencia, nos está permitiendo también a nosotros ser más humanos, un humano mucho más enfocado en lo que realmente somos también. Ya no existen muchas, no te vas a poder esconder también mucho entre lo que yo estoy trabajando y lo único que hace es llenar Excel. Ya no te vas a poder esconder en eso. Vas a estar obligado primero a saber quién eres para poder de verdad hacer lo que te salga fácil, te sea natural. Y creo que a pesar de que viene quizás esta crisis de trabajo, etcétera, creo que al mismo tiempo que viene una oportunidad de que los humanos se conecten con su esencia, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, pero depende de dónde o en qué parte del mundo vivas, ¿no? Entonces, lamentablemente la desigualdad social, el alcance de las tecnologías, todo eso va a transformar las cosas, ¿no? Especialmente nosotros, los latinos. Te digo, vamos a notar, yo siempre lo relaciono a películas. Hay una con Matt Damon que se llama Oblivion, donde es como un mundo apocalíptico con máquinas, inteligencia artificial, y los ricos viven en la luna, todo limpio, todo de blanco, y se curan las enfermedades, mientras en la Tierra hay tecnología, todos viven con tecnología, pero viven en la pobreza, en la esclavitud y todo eso. Va a ser eso. La IA es buena, pero es muy peligrosa. Necesitamos regulaciones, necesitamos un montón de cosas. La industria que más crece con la IA es la industria pornográfica y la del crimen organizado. Entonces, esto, si te abre oportunidades para hacer negocios o para hacer cosas o curar el cáncer, te facilita cosas muy malas, ¿no? Entonces, creo que la regulación es lo único que nos va a permitir mitigar, porque ya está pasando. Si yo te contara los casos y ejemplos que hay donde se utiliza la inteligencia artificial con lo que hay para generar cosas, es atroz, ¿bien? Y eso es prácticamente el gran porcentaje de pensamiento humano que tenemos en el mundo, ¿no? Yo creo que X o Twitter es el reflejo del mundo, ¿no? Hay un ejemplo de una IA de hace 10 años que la pusieron a alimentarse de los comentarios y conversaciones en Twitter en ese entonces. Esta IA se convirtió en racista, xenófoba y un montón de cosas que la desconectaron, ¿no? Es el ser humano, todo bonito y todo, pero somos duales en todo sentido, entonces hay que proteger y regular, y esto nos va a llevar a la nueva guerra, ¿no? La IA ya es tema de seguridad de Estado en Estados Unidos, la competencia con China, es open source, no se puede detener. De repente hay una ley que es prohibido integrar inteligencia artificial en los proyectos de armas nucleares, ¿no? Precisamente porque no sabemos a dónde va a llevar. Y están comprando reactores nucleares para alimentar la IA, porque lo que más consume la IA son recursos energéticos y recursos de agua. Entonces, si la IA toma conciencia, y al tomar conciencia le da que sepa que existe, no va a querer no existir. No sé cómo tomará el concepto de vida o algo, y tendrá que decidir en un mundo donde hay pocos recursos, quién consume más recursos. Las personas. ¿Qué recursos necesito para vivir? Lo mismo que necesitan las personas. Entonces, si me tengo que preservar, voy a decidir. Entonces, a mí me conecta a Matrix, ¿no? Con un montón de cosas donde al final la teoría de que vivimos en una simulación, pues en algún punto se va a cruzar con lo que realmente vamos a querer estar, ¿no? En un lugar diferente al que estamos viviendo ahora. Temas interesantísimos, querido Fernando, a.k.a. Feo, divulgador de inteligencia artificial, artista digital, artista de IA, un sinfín de cosas muy interesantes. Yo te quiero agradecer por este espacio de conversación. No sé si quieres compartirnos otra idea, otro consejo, un último punto de vista respecto a
a todo esto que hemos conversado, algo que quizás querías decir, aún no lo has dicho, este es el momento. Sí, la relevancia está fuera de las cuatro paredes, no le debes nada a nadie y como tú decías, hay que vivir y un día a la vez. Si bien podemos pensar que va a venir, creo que nos estamos perdiendo de muchas cosas en el ahora y los que venimos de esta industria sabemos los sacrificios que uno hace por tener relevancia en algo que no lo merece. La relevancia está en poder hacer cosas fuera del trabajo. Es ahí donde les digo que la importancia de la IA te lo va a permitir. Algunos con más suerte o no, pues solo hace falta creer y si fracasas, pues vuelves a empezar. Al final todo pasa, ¿no? Entonces creo que todos somos un cúmulo de fracasos y lo único que nos hace innovar es errar. Así que pues les agradezco permitirme estar aquí en tu espacio. Estaremos conversando ahí por LinkedIn. Muchas gracias, querido Fernando. LinkedIn se ha transformado en tu plataforma entonces ahora predilecta. Ahora sí, ¿por qué? Porque hay que comer, así que hay que meterle ahí. Hay que chambear. Así es. Bueno, Fernando, te agradezco mucho por este espacio. Para mí ha sido un placer escucharte de toda la información que traes. Creo que son temas que obviamente son infinitos. Podríamos estar horas y horas abordándolo desde tantos lados. Pero bueno, hay que finalizar también. Todo inicia y ahora es momento de finalizar. Muchas gracias por tu participación. Y a toda la gente que están escuchando, espero que hayan disfrutado también esta conversación y hayan sacado conocimiento que les permita, no sé si prepararse, pero al menos entender que todo está cambiando y que hay que estar un poco flexible, porque parece que el que no se mueve en esta época no le va a ir muy bien. Hay que saber moverse, parece. Así es. Un gustazo y que estén muy bien. Adiós. Adiós.